vámonos con esta información tan importante de lo que le hablábamos antes de la pausa, y es el inicio de un nuevo sistema judicial. ¿Sí? La llegada de 9 ministros a la Corte, la eliminación de 2 salas que desahogaban muchísimo del trabajo de esa Suprema Corte, y que ahora pues se concentra en el Pleno, y que alentará, me imagino, mucho el trabajo tan importante, sobre todo en estos momentos de fragilidad institucional en la Suprema Corte. Y tuviste la oportunidad, Fernanda Caso, de sentarte con el presidente, el ministro presidente, Hugo Aguilar, quien a partir de esta noche, una vez que tome protesta, pues se encargará de dirigir el trabajo de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es, Enrique. El viernes tuve la oportunidad de entrevistarlo para N+, y de ahí salieron una serie de contenidos que hemos publicado, un texto en donde hablamos de su perfil, de dónde viene Hugo Aguilar, y encontramos cosas interesantes que no habían salido al público, porque en realidad, pues una vez que llegó lo conocimos, ¿no? O sea, realmente no era un personaje público antes de ser electo o de la propia campaña. Y fue interesante pues conocer también parte de su origen. Él viene de un pequeño poblado, San Agustín Tlacotepec, en Oaxaca, un lugar de 1,000 habitantes. No pudo estudiar la secundaria ahí porque no había. Se tuvo que mudar a otro lugar a vivir. Y decía, pues yo estudiaba con velas, ¿no? Incluso llegaba con el suéter escurrido de cera a la mañana siguiente, pues de haber estudiado en la noche. Un relato interesante acerca de cómo fue involucrándose en los movimientos sociales, incluso el movimiento zapatista, cómo pues se fue forjando este personaje muy estudioso, porque tiene esta parte técnica, pero por otro lado, pues con una vocación social importante, y se fue convirtiendo en un abogado reconocido entre las comunidades indígenas. Bueno, entonces pudimos platicar mucho sobre su historia, quién es, y también ya sobre lo que piensa, ¿no? Cómo ve a la Corte, y me dio 2 declaraciones que me parecieron fundamentales. Una de ellas, refiriéndose a un gran debate que ha habido a lo largo de los últimos años, y es sobre si la Corte puede o no decidir si una reforma constitucional es válida o no es válida. Y hasta ahora el criterio había sido que no, que una reforma constitucional no es revisable por la propia Corte. Vamos a escuchar lo que me dijo en esta ocasión. ¿Usted piensa que son revisables las reformas constitucionales? Si nosotros aspiramos a que los derechos humanos sean el parámetro real, verdadero, de la construcción de una sociedad, y estoy convencido que así debe ser, deberían ser revisables. Nosotros tenemos que quitarnos a todos los niveles esta pretensión de infalibilidad. Y esta declaración me la da además después de contarme que uno de los asuntos que más lo marcaron en su vida fue justamente un litigio que él llevó ante la Corte pidiendo que declararan inconstitucional ciertos preceptos que se referían a los indígenas en la Constitución en México. Él peleaba diciendo pues que lo declaren inconstitucional, y la Corte le dijo no. Recientemente este argumento volvió a llegar a la Corte con la reforma judicial. Había ministros que decían no, pues sí la podemos declarar inconstitucional. Al final se decidió que no, pero ahora es muy interesante que él diga sí lo podemos declarar. ¿Por qué es importante? Porque esto volvería a la Corte el poder pues superior sobre todos los otros. No importa el Supremo, ¿no? O sea, no importa lo que diga el constituyente, la Corte podría decir eso no vale. Entonces, una declaración fundamental viniendo del ahora presidente de la Suprema Corte. Y otra declaración que me pareció interesante, refiriéndose a la reforma, a la elección judicial en la que él mismo participó, y pues dejando ahí algunas críticas también. Vamos a escuchar. Tiene que mejorar mucho. La cantidad de candidatos en una boleta es terrible, es pesado, es difícil de manejar. Se tiene que mejorar el número de candidatos. No he pensado ahorita en propuestas concretas, voy a decir nada más la problemática. Esta limitante, pero que rayaba en el absurdo, de promovernos, se tiene que revisar. A mí me llegaron a decir, solo tienes la posibilidad de dar 100 volantes. Si da 101 ya es fiscalizable, ya no sé qué. Entonces, pues ahí interesante ahora que se viene la reforma electoral, seguramente también las elecciones de jueces estarán sobre la mesa, y los ministros de la Corte van a ser una de las personas a las que seguramente se consulte, porque fueron testigos protagonistas, ¿no? de este último ejercicio. Así que pues ya escuchamos que al menos sí hay quejas sobre cómo se llevó a cabo este proceso. Sí, y desafortunadamente beneficiarios también de un sistema pues muy cuestionable, por decirlo menos. Jesús Silva Herzog